Sapere Aude. Humanistas sin complejos. En este capítulo, Alexis Piquer conversa con Agustín Fernández Mayo, autor de La forma de la multitud. Lo habitual es que nuestras cosas, las cosas que nuestros cuerpos producen, estén en sitios en los que jamás hemos estado de cuerpo presente. Objetos personales tales como fotografías, dinero o residuos corporales se desplazan de un lado a otro del planeta, se asientan y colonizan espacios físicos que ni nuestros ojos han visto ni nuestros pies jamás han pisado. No lo vemos, pero, más allá de nuestro cuerpo, habitamos el universo en forma de espectros hechos de fragmentos de materia nuestra. Hola a todos, soy Alexis Piquer y en este episodio tenemos el placer de charlar con Agustín Fernández Mayo, autor del libro La forma de la multitud, capitalismo, religión e identidad. El fragmento que he leído al principio es el primer fragmento del libro y ya es toda una declaración de intenciones de lo que charlaremos con el autor. Estoy seguro que este episodio os encantará porque el libro está escrito de forma maravillosa y en el libro tratamos temas importantes como los 3 tipos de capitalismo que destaca Agustín: el capitalismo antropológico de largo recorrido, el monetario acorde con el tiempo real y el capitalismo infinitesimal, que tiene que ver con nuestros datos y que seguramente es el más interesante que aparece en el libro. Aparte de hablar del capitalismo, también hablamos sobre la consecuencia de estos 3 tipos de capitalismo sobre, por ejemplo, el arte y el arte político. Hablamos también sobre la característica que tiene el capitalismo, que puede tener en relación a la fe, a la creencia. Hablamos sobre nuestra religiosidad y también de la idea de Dios. En relación al capitalismo de tiempo infinitesimal, charlamos sobre la relación sexual, el amor y también el tema de las fake news y la colonización del ocio. Si buscas pasar un buen rato que pueda inspirarte y abrir nuevas ventanas y perspectivas en la cultura y en las humanidades, te invito a que te quedes con nosotros, que escuches esta conversación con Agustín Fernández Mayo y también que te unas a futuros programas para seguir descubriendo nuevos autores y libros. Antes de entrar en la charla, ya sabéis que este año contamos con un patrocinador nuevo y por lo tanto le quiero expresar mi agradecimiento a Fermat por su apoyo y por confiar en este proyecto. Yo siempre lo digo y no me cansaré de repetirlo, que gracias a la colaboración de Fermat principalmente podemos seguir ofreciendo este contenido, estas charlas y llegar cada vez a más personas. Es fácil porque si eres un profesional creativo y estás buscando nuevas posibilidades, no puedes perderte la herramienta colaborativa que ofrece Fermat. Se trata de una especie de pizarra online que mediante inteligencia artificial te puede ayudar a desarrollar tus textos y diseño de forma intuitiva y creativa. Si has probado, que seguro que sí, herramientas como ChatGPT o DALL-E y quieres aprender a usar estas tecnologías, Fermat puede ser para ti. ¿A qué esperas para descubrir cómo Fermat te puede ayudar a sacar el máximo partido a tu creatividad? Visita su página web fermat.ws y únete a su comunidad de innovadores y pensadores. Os invito a todos a conocer más sobre Fermat, el patrocinador de este podcast. Y ahora sí, sin más dilación, vamos a la charla con Agustín Fernández Mayo. Espero que os guste. Bienvenido a Humanistas sin complejos. Agustín, ¿cómo te encuentras? Muy bien, muchas gracias y encantado de estar aquí por primera vez con vosotros. Sí, nosotros también estamos muy, muy encantados. Bueno, en este caso yo, porque hablar en plural es un poco pretencioso. Esto no deja de ser un programa pues muy personalista, aunque siempre hay gente que me ayuda a hacer todo el trabajo.
pero cuando recibimos tu propuesta a través de la editorial de Galaxia Gutenberg, pues yo sinceramente no te conocía y al leer este libro, La forma de la multitud, he disfrutado muchísimo. Pues me alegro, porque para eso están los libros, ¿no? Para hacer nuevos lectores siempre y lectoras, ¿no? Es un poco, es esa idea de que toda obra en realidad es una obra de vida y como toda obra de vida es de una vida entera, es una obra que se va transformando y, por supuesto, ganando lectores, a veces también perdiéndolos, ¿eh? Ujú. Aparte, a pesar de que yo no he sido lector en el pasado de tus libros, sí que habiéndome informado y habiendo leído este libro, sí que tengo la sensación o la intuición de que tu obra está más o menos relacionada, ¿no? Que este libro de la forma de la multitud es una continuación o deriva de alguna manera también de cosas que has escrito con anterioridad. Bueno, en efecto, deriva de cosas que he escrito inmediatamente antes, es decir, de, por ejemplo, mi última novela, que fue El libro de todos los amores, que se editó hace 1 año y medio, que lo editó Seix Barral, o también de un pequeño ensayo que edité en Wunderkammer, que se llama La mirada imposible, o de otro ensayo de Seix Barral, que es la teoría general de la basura. Es decir, al final yo más o menos lo que hago de una forma intuitiva, porque no programo nunca lo que voy a hacer, es una forma de trabajo orgánica, vamos a llamarlo así. Lo que hago es trabajar varios libros al mismo tiempo. Entonces, a lo mejor estoy trabajando una novela y un ensayo y un poemario y los materiales se van yendo de un lado a otro. Hombre, convenientemente transformados, pero se van yendo de un lado a otro y no me importa para nada que una idea que está en un poemario pase a un ensayo convenientemente transformada o viceversa, por ejemplo. Y luego, por supuesto, hay ideas en este libro que llevo pensando, o intuiciones, a lo mejor 30 años, como a lo Ujú. mejor luego te podré comentar alguna. Bueno, ya es difícil leer varios libros a la vez. No me imagino escribirlos. Tiene que ser una tarea organizativa descomunal. Bueno, organizativa, si fuera organizado, pero a lo mejor el truco está en que yo no lo organizo, ¿no? Entonces, voy, como te decía, de una forma orgánica según mis apetencias y según lo que vaya sintiendo cada día. Ujú. Yo me dedico a escribir únicamente ya, en otra vida, por llamarlo de alguna manera, fui físico y me dediqué 18 años a la física, pero ya no. Entonces, no tengo un plan Esto para suena muy cada día. artístico, ¿eh? Muy talentoso. Bueno, no lo sé, Bueno, puede ser. voy escribiendo lo que me surge, me guío de mis emociones. Bueno, pero es que es verdad, ¿no? Ujú. Es que es verdad. Entonces, pues, si dijera lo contrario, estaría haciendo un ejercicio de impostura. Leo mucho, no escribo tanto, pero estoy escribiendo a las 24 horas, pues, mentalmente, porque al final, como tú seguramente bien sabes, porque eres un buen lector y y una persona muy atenta a la cultura, a los procesos culturales o los procesos creativos, al final, crear no es más que, o escribir bien, si lo queremos decir así, no es más que es saber relacionar. Y cuando uno sabe relacionar, es cuando está haciendo un trabajo realmente creativo, está creando una realidad que antes no existía. Para relacionar no hace falta escribir. Tú puedes estar en tu casa sentado en un sofá, como estoy ahora, y estar relacionando cosas que estás viendo. Estoy viendo la pantalla de televisor apagada, un vacío negro, pues esto lo puedo relacionar con algo que estoy escuchando ahora mismo que llega a través de las ventanas, o algo que leí ayer, o algo que he visto en Twitter. Y esa forma de trabajo es una forma que no es azarosa, efectivamente, no es el mito de uno se abandona y a lo que sale, a las musas, no, para nada. Porque es justamente en verdad lo contrario, uno siempre está trabajando y relacionando, aunque sea de una forma no programada, ¿no? ¿Sabes? Esto sí que seguro que no, lo que no hago es programar exactamente lo que voy a hacer, ¿no?
Lo que ocurre es que hay una transición muy interesante y yo creo que ahí está la clave entre el plano mental, que ahí yo creo que todos somos más talentosos de lo que nos creemos. Yo mentalmente podría escribir muchas cosas y después trasladarlo al papel. Ese es el... Ahí está la clave un poco de todo. Claro. Bueno, sí, eso al principio lo haces más torpemente y Ujú. con los años vas ganando oficio y con los años te das cuenta de algo, que es que cualquier buena idea vuelve. Y esto es algo que tardas mucho en entender, en lo que es el proceso creativo de una persona. Cuando empiezas a escribir, o supongo que hacer cualquier otra actividad, vamos a llamarle creativa, por ejemplo, hacer ciencia, que es una parte creativa de la vida también, ¿no? Cuando crees que tienes una buena idea, pero aún no tienes las herramientas para ponerla, para formalizarla, te pones muy nervioso. Y ese nerviosismo te acostumbra a llevarte a hacer las cosas mal, que luego se notan, se nota. Quien lee eso ve que hay algo tropieza, algo no funciona. Con los años te vas dando cuenta de que si aquello era una buena idea, lo mejor, y no sabes formalizarla en un momento dado, lo mejor es olvidarla. Esto lo decía Bertrand Russell en un libro que quizás es el primer libro de autoayuda que yo conozco de la historia, género que no me interesa nada, por otra parte la autoayuda, pero si la escribe Bertrand Russell sí, que era algo así como ¿qué es la vida? No me acuerdo cómo era, un libro escrito en 1915 o 20. Y él decía eso, yo tengo este método de trabajo en su campo de la lógica matemática, ¿no? Que era, trabajo sin cesar en un problema y cuando veo que se atasca, lo abandono durante meses y me olvido totalmente. Y si era bueno, ya volverá y volverá de una forma fluida. Bueno, pues a veces esto ocurre cuando escribes y a lo mejor hay ideas que vienen de hace 10, 15 años y que nunca habían encontrado su encaje y de repente encajan perfectamente, ¿no? Ujú. Bueno, pues también es esa cosa que te da el oficio de aprender a esperar y de no ponerte nervioso, ¿no? Muy bien. Antes de entrar en el contenido del libro, que al final es el protagonista de esta charla, de esta conversación, no quiero dejar pasar que has comentado que tú tienes un pasado de físico y sí que me Mm. genera mucha curiosidad cuál es esa transición, ¿no? A nivel un poco más personal de haber ejercido en la física. Aquí estoy echando un poco, tirando de imaginación. ¿Cómo has hecho la transición a ponerte a escribir novelas y ensayos? Fue una transición muy fluida, casi sin darme cuenta. Cuando estudiaba la carrera de física, ya cuando la estudiaba, a mediados de los años 80 del siglo XX, yo ya percibía siempre que en las ciencias, en concreto en la física, había una dimensión estética, había una dimensión emocional. ¿Por qué? Porque cuando, por ejemplo, leía un poema de un poeta que me gustara, quien fuera, bueno, pongamos José Ángel Valente, por decir algo, o un cuento de Borges, me da igual, y me emocionaba, ese texto literario me emocionaba, o ese texto poético me emocionaba, y cuando leía un desarrollo físico que entendía, y me emocionaba del mismo modo, por pura lógica pensaba y pienso que alguna relación ha de haber entre esos dos, o sea, dos objetos que provocan la misma sensación, alguna relación ha de haber entre ellos, ¿no? Ahí me di rápidamente cuenta de que, claro, de que las ciencias son algo hecho por los humanos, por lo tanto también son humanidades, ¿no? Ujú. Las ciencias no las hacen los extraterrestres, las hacemos los humanos, por lo tanto tienen que tener alguna dimensión estética y es lo que nos lleva a pensar que todo lo que hace el ser humano tiene esa condición creativa susceptible de emocionar, sea ciencia, sea lo que fuere. Ujú. Bien, por lo tanto, eso ya se insertó en mi cerebro de alguna manera y durante todos los años que siguieron, las ciencias y lo que se dan a llamar las letras estaban relacionadas de una manera natural, de tal modo que mi forma de abordar las letras tenía que ver un poco con las ciencias y viceversa, ¿no? Por lo tanto, en mi cabeza no fue, o sea, no fue un salto, una decisión repentina tomada muy rápidamente o no fue un salto brusco. En los primeros poemas que yo escribía, yo ya introducía cuestiones de ciencia estetizadas.
Por lo tanto, eso estuvo ahí desde siempre. Lo que ocurrió es que en el año 2010, como mi literatura tomó una dimensión global, ¿no? Y tenía que estar viajando a partir del proyecto Nocilla, entonces tenía que estar viajando por todo el mundo, como aún tengo que seguir viajando, por otra parte, entonces yo ya no podía combinar la física profesional con la literatura profesional. Ujú. Pero bueno, fue sencillamente eso, ¿no? Y a base de ganar premios también ayuda, ¿no? Hacer la apuesta, me imagino. Claro, claro, la de ganar premios lo que te ayuda es a confirmar que tus El intuiciones, por muy reconocimiento. descabelladas que parezcan al principio, pues tienen su sentido y que hay un eco ahí afuera, ¿no? Ujú. Que, que está ahí, ¿no? Bien, Agustín, en tu libro empiezas hablando del problema del centro de masas y ahí dices que nuestro centro de masas, que también me gustaría que pudiera explicar qué es realmente este concepto, porque el libro está lleno de conceptos y acepciones. Este centro de masas está disperso y con ello también está dispersa nuestra identidad. Y todo ello, que es algo muy abstracto, nos afecta de alguna manera a nuestro ser, hace que sea insoportable. ¿Es este vacío identitario que presentas en el libro lo que sembró la semilla para darle forma? Bueno, en cierto modo, sí y en cierto modo no. O sea, porque lo que planteo ahí es que efectivamente nuestra identidad, si te fijas, no solo en ese primer capítulo, sino a lo largo de todos los primeros capítulos, lo que planteo ahí es que la identidad, o sea, que la identidad humana, evidente, o sea, individual, quiero decir, de cada uno y de cada una, siempre ha sido una negociación entre lo que uno cree que es o dice que es y lo que el mundo dice que es uno, ¿no? O sea, que somos, ¿no? O sea, mi identidad nunca es autodefinida. Es imposible, porque siempre tiene que estar en diálogo, consensuada con lo que hay fuera. Esto siempre ha sido así. Pero bueno, a partir del momento en el que irrumpe lo que podemos llamar el mundo internauta, así en general, lo podemos calificar así, al cual estamos vertiendo toda clase de datos nuestros, aparece una diseminación de nosotros mismos mucho más amplia que hace pues, 40 años, 50 años o varios siglos, ¿no? Entonces, lo que planteo ahí es que, a ver, bueno, entonces, por lo tanto, es mucho más difícil crear una identidad autodefinida, porque tenemos todos esos datos que andan por el mundo circulando con lo que yo llamo nuestros yoes estadísticos o yoes fantasmas, porque nos atribuyen, bajo nuestro nombre, se atribuyen identidades que no somos realmente nosotros lo que creemos que somos, pero que operan en las redes y operan para obtener dividendos, obtener lo que fuera, hacer publicidad. Bueno, pues claro, cada vez es más difícil tener una identidad, digamos, cerrada. Y yendo a lo que comentabas, yo planteo ahí el concepto de centro de masas, es un concepto que extraigo de la física, que es un punto abstracto en el cual se concentra toda la masa de un sistema. Por ejemplo, el centro de masas del cuerpo físico humano en principio es algo que está localizado en el ombligo, es lo que todo el mundo llama el centro de gravedad, para entendernos, ¿no? De cada uno. Pero que si ampliamos metafóricamente este concepto también y poetizamos un poco, pero también filosofamos acerca de él, nos damos cuenta de que no solamente somos nuestro cuerpo, somos también todos los datos que hemos vertido al mundo. Yo no soy solo estas manos que tú estás viendo y estos ojos que te están mirando. Es también todo lo que he vertido a lo largo de mi vida al mundo. Y ahí incluyo sudor, pelos, excrementos, etcétera, o sea, material biológico que me pertenece o que me perteneció, pero que de algún modo está circulando e interactuando con el mundo, y también, que es quizá lo más importante, todo el material simbólico que yo y de datos que yo he vertido al mundo, a través de fotografías, contratos que he firmado. Ahora mismo acabo de firmar un contrato para mi nueva novela y lo he firmado digitalmente. Bueno, pues eso ya está por ahí perdido por el mundo
no sé. O sea, quiere decir que mi identidad, como la tuya, como la de todos, cada vez está más diseminada. Y tú hablabas de un vacío. Bueno, claro, eso se puede conceptualizar como un vacío si uno lo asume como una angustia, como la angustia de estar diseminado y que puede llevar efectivamente a la depresión, a la locura o a la ansiedad, vamos a llamarlo así. O bueno, si una persona controla perfectamente eso, o sea, es consciente, quiero decir, de que eso es así, bueno, pues lo puedes llevar de otra manera que no necesariamente te genere un vacío angustioso o un miedo angustioso. Ujú. En relación a esto, después en la introducción del libro nos empiezas a hablar del capitalismo y ahí introduces 3 tipos de capitalismos. El más interesante, al menos para mí, es toda la parte del capitalismo antropológico y relacionas ese capitalismo con nuestra identidad, que dices que de alguna forma la historia del capitalismo es la historia de cómo nuestra identidad se ha ido dispersando en distintos lugares, ¿vale? En lugares donde nuestro cuerpo físico nunca ha tenido acceso. ¿A qué te refieres exactamente con esta relación entre el capitalismo y identidad? Bueno, pues me refiero a que, enlazando con lo que, con lo que acabo de comentar, me refiero a la idea de que todo eso que hemos vertido al mundo, por ejemplo, nuestros datos, ¿no?, a las redes, por Sí, es poner el un simple ejemplo más ejemplo, claro. que es el ejemplo más claro, efectivamente. El mercado, obviamente, eso no es gratis. O sea, empecemos por ahí. Tenemos esa idea de que las cosas son gratis porque parece que no nos cuestan nada. Nada es gratis en el planeta Tierra, ni a Bueno, nivel hay biológico. conciencia, yo creo, de eso, que sabemos Yo que creo, siempre pagamos un precio, aunque... claro, efectivamente, hay conciencia, pero que ha tardado, porque a veces la gente pensaba que todo lo que le aparece en la pantalla era gratis. No, no es gratis, lo estás pagando de alguna manera. Bueno, entonces el mercado, a través del capitalismo, lo que hace es aprovechar esos datos para crear, pues por ejemplo, es lo que hablaba, yoes virtuales. Por ejemplo, si yo eh, he puesto en el buscador la palabra Caribe, viaje, pero no porque a viajar al Caribe, sino porque estoy haciendo un estudio sobre la historicidad de los viajes al Caribe, rápidamente el mercado cree que yo quiero hacer un viaje al Caribe, por lo tanto empieza a mandarme a través de la modelización de Big Data, crea una identidad mía particular, X, y empieza a enviarme información acerca de viajes, de cruceros al Caribe, por decir algo. Ujú. Aunque yo en mi vida he pensado ir al Caribe en un crucero. Sin embargo, para una parte del mundo que no vemos, yo soy una persona a la cual le gustaría ir al Caribe. Bien, todo eso obviamente no, el mercado lo hace porque de ahí puedo obtener dividendos, ¿no? En el libro pongo otro ejemplo, pongo un solo ejemplo, porque el libro, como habrás visto, es un libro bastante abstracto y teórico, no pongo demasiados ejemplos, pero hay Algunos uno van que, yendo. algunos, claro, pero por ejemplo este del el mercado del arte, ¿no? Ujú. Cuando, por ejemplo, el arte Muy contemporáneo, interesante. claro, porque el arte contemporáneo lo que dice es, bueno, cantidad de artistas que están haciendo pues obra con, por ejemplo, los dramas de, por decir algo, la guerra en Siria o los refugiados que vienen de países subsaharianos o que huyen. Bien, pues hay toda una serie de arte contemporáneo que hace arte con eso. Bien, ¿para qué? Obviamente para obtener dinero. Evidentemente, esos refugiados de guerra o esos migrantes, etcétera, jamás se ha visto a ninguno en ninguna exposición de arte contemporáneo en la cual usan sus dramas para obtener luego un dinero a través de vender una obra que cuesta millones. Es decir, que el capitalismo, incluso en el plano humanitario, muchas veces aprovecha todo eso para obtener dividendos, ¿no? Y bueno, me refiero un poco a ese tipo de cosas cuando hablo bueno, pues de lo que contestando un poco a tu pregunta. Aunque en realidad el capitalismo antropológico, que es el que más te ha interesado a ti, a mí también es el que más me ha interesado escribir,
parte de la idea de que, muy antropológica, como dice la palabra, que es que tenemos una falta, que al ser humano nos falta algo, que si quieres Ujú. podremos hablar luego sobre eso. Sí, sí, sí. Relacionado con lo del arte, me pareció muy curioso que cuando comentas toda esa parte del arte político y cómo al final el capitalismo se va apropiando de ese arte y que de alguna manera el objetivo primero que podría tener el artista queda totalmente desnaturalizado. Claro. Dices que el único arte, digamos, comprometido es el arte jurídico y hablas de ahí de las demandas que se pueden poner realmente para combatir esos problemas sociales a los que nos enfrentamos. Claro, claro, porque si lo piensas bien, si digamos hay toda una serie de así llamado arte político que en realidad es una perversión del capitalismo y por lo tanto va en contra de lo que supuestamente debe operar en el arte político, claro, te das cuenta de que en realidad un arte político que triunfa es un arte político hipercapitalista, en verdad. Por lo tanto, llegas a la conclusión, quizá un poco paródica, pero que para mí es la única válida en ese sentido, o la única que se me ocurre, que el verdadero arte político es ir a poner una denuncia a un juzgado. Ujú. Efectivamente, eso sí que es arte. Lo que ocurre es que entonces ya el sistema del arte se desmonta, evidentemente, porque por eso nadie te va a pagar, ¿no? Y bueno, sí, es esto. Hablando de capitalismo, más o menos al principio del libro, comentas que el capitalismo está en una primerísima fase y que su desarrollo es infinito o indefinido y que, al menos es mi interpretación la que yo hice, cuanto más se le quiere hacer frente, entre comillas, más se acelera. Es como intentar apagar el fuego con oxígeno, es algo de lo que se alimenta. Es algo que ya siempre estará con nosotros, estamos condenados. Un poco también por lo que comentabas ahora, ¿no? Es algo, ese capitalismo antropológico es interminable porque se alimenta de ese vacío. Bueno, entonces ahí hago una distinción que aún no habíamos comentado. El libro habla no habla tanto del capitalismo monetario, que es lo que todos llamamos capitalismo, sino de dos clases de capitalismo que para mí, tal como yo lo veo, que existen pero que no son visibles, ¿no? Uno es lo que llamo el capitalismo de tiempo infinitesimal. ¿Por qué le llamo así? Porque es un capitalismo nuevo que opera en tiempos infinitamente pequeños, que es el capitalismo del que hemos estado hablando, aunque podemos ampliarlo hablando de que en realidad son bots, son robots que a través de procesos algorítmicos están manejando nuestros datos en nanosegundos, en tiempos tan cortos que no podemos, el cerebro humano no puede acceder a ellos. Entonces esto para mí antropológicamente es algo muy interesante porque es algo nuevo. El ser humano ha creado algo que opera en unos tiempos a los cuales el cerebro no puede acceder. Pero, por supuesto, sí que tiene consecuencias. Luego, por ejemplo, puede haber caídas de la bolsa, como hubo en 2018. Esto es otro ejemplo que pongo en el libro, ¿no? De como en 2018 todas las bolsas mundiales cayeron, nadie sabía por qué, porque no había nada que aparentemente lo justificara, hasta que se dieron cuenta de que unos bots, unos robots que habían estado programados para comprar y vender en la bolsa y precisamente para racionalizar la bolsa, por algún motivo desconocido, se volvieron, entre comillas, locos y empezaron a comprar y vender de una forma, para los humanos al menos, irracional, y todas las bolsas se cayeron. Bien, tardaron horas en darse cuenta y cuando se dieron cuenta ya los procesos, los robots ya habían hecho esos procesos. ¿Por qué? Porque trabajan en tiempos infinitesimalmente pequeños. Entonces es un capitalismo que opera en tiempos pequeñísimos y luego hay otro, para mí también invisible, que ese sí que es más el antropológico, que es al contrario, que opera en tiempos tan largos que ya hemos olvidado que lo es, que es la idea de que el ser humano tiene una falta en el sentido de que nos falta algo y siempre nos ha faltado. Por lo tanto, siempre queremos intentar llenarlo con algo. Y todo lo que hacemos, cultura, políticas, arte, este mismo podcast, todo es un intento de llenar un vacío que tenemos y que no podemos llenar. Una piedra, un perro, un gato, una hormiga no tienen ese vacío, llegan a una estabilidad orgánica con su entorno y ahí se detienen. El ser humano no.
Pero por eso somos complejos, precisamente. Y por eso hemos creado religiones, porque entendámonos, ¿qué es por ejemplo, qué es una religión? Una religión es un intercambio simbólico con una deidad creada por el ser humano. Nosotros damos algo a esa deidad para recibir algo, pensando en recibir algo. Por lo tanto, es una economía, aunque sea una economía no monetaria. De Simbólica. ahí lo de capitalismo antropológico. No es un capitalismo monetario, pero sí un capitalismo, o por ejemplo, el diálogo que tenemos con la naturaleza a través de extracción de materiales para para hacer desde el fuego, a construir herramientas. Todo eso parte de que tenemos una falta que queremos llenar. Ujú. Bueno, entonces, fijados esos dos capitalismos, el del tiempo infinitesimal y el antropológico, que, como digo, en principio no son visibles, no son el monetario del que hablamos siempre, eh, respondiendo a tu cuestión, que ahora perdona, pero se me ha ido un poco cuál era, pero Sí, tenía relación. si realmente yo te comentaba, si Ah, realmente sí, el sí era capitalismo lo infinito, presentas como algo infinito, ¿no? claro. Bueno, el capitalismo antropológico tengo claro que es infinito. Tengo claro que es infinito porque eso es constitutivo del ser humano. Si no, o sea, el día que dejemos de intercambiar extractivamente con nuestro entorno, dejaremos de ser humanos, ¿no? ¿Qué es lo que plantean? Y bueno, pero ahora voy al otro lado. El capitalismo monetario y el capitalismo de tiempo infinitesimal no tienen por qué ser infinitos, eso es verdad. Pero el capitalismo antropológico yo creo que sí. Y porque el día que desaparezca esa pulsión de querer dialogar y extraer de nuestro entorno, para empezar, desaparecerá el lenguaje metafórico, porque el lenguaje metafórico, la poesía o el arte, lo como le queramos llamar, no es más que querer ir por delante de nosotros mismos, extraer del mundo algo que no existe. Cuando alguien dice una metáfora, tus ojos son el mar, evidentemente nunca unos ojos son el mar, pero ¿por qué formulamos esa metáfora? Porque queremos ir por delante de la realidad misma, queremos ir por delante de la factualidad misma, queremos ir por delante del mar y de los ojos. Esa forma de extraer algo que no existe para llenar algo, eso yo creo que siempre estará ahí, porque si no dejaremos de ser humanos. Un perro nunca piensa, los ojos son el mar. Claro. Y yendo a lo que tú comentabas, sí que efectivamente creo que de momento, al menos todas las oposiciones a esa parte, a esa forma de extraer cosas del mundo, lo que han hecho es reforzarla. Ujú. Claro, y todo esto está relacionado, creo yo, con lo que comentas más adelante, con lo del punto de no retorno, porque a mí me ha parecido entender que es como que estamos en una especie de viaje que tiene un punto de no retorno y que nos vamos trasladando, que es lo que comentabas un poco ahora, de lugar en lugar, y eso es lo que nos diferencia de los animales, que creamos como realidades, imaginarios nuevos a los cuales queremos trasladarnos, ¿no? Ujú. Efectivamente, que estamos todo el tiempo creando escenarios, ¿no? Creando escenarios, tú lo acabas de decir, lugares nuevos a los cuales trasladarnos, escenarios nuevos a los cuales queremos trasladarnos. Ujú. Esto es algo que yo ya había abordado en ese pequeño libro que comenté antes, que es La mirada imposible, editado por Wunderkammer, que es la idea de que el ser humano siempre está en un escenario. Hace poco leí algo de Pascal Quignard, que me gustó mucho, que decía, el ser humano nace y muere en un escenario siempre, ¿no? Evidentemente, todo funeral, ¿qué es? Sino un escenario, ¿no? Y lo que vamos haciendo es crear máscaras, crear simulaciones de de la realidad. Siempre el ser humano está intentando crear algo que no es, ponerse una máscara, el disfraz. El disfraz es nuestra parte constitutiva. No existe un humano original, puro. Todo humano se está disfrazando porque busca precisamente puntos de no retorno para continuar extrayendo cosas del mundo, ¿no? Un simple ejemplo que pongo en el libro, un poco, si quieres, sacándolo de quicio, pero es para entendernos, ¿no? La idea de que somos seres tropicales. Somos seres naturalmente tropicales porque el trópico es el lugar natural en el que podríamos vivir sin vestirnos, sin ningún aderezo. Pero cuando el ser humano quiere migrar a lugares fríos, de repente tiene que inventar algo que es la vestimenta.
ese simple acto de yo ahora ponerme un jersey para salir a la calle porque tengo frío, que yo tardo un segundo, un animal, la evolución natural tardaría siglos y siglos en hacer que un animal que vive en el trópico pudiera vivir en el Polo Norte. Sin embargo, el ser humano lo hace rapidísimamente. ¿Por qué? Porque se disfraza de algo que no es. Ujú. Yo, si vivo en el trópico y me pongo una piel de oso para ir al Polo Norte, lo que estoy haciendo es disfrazarme de oso, disfrazarme de algo que no soy. Bueno, pues efectivamente es lo que tú dices, estamos creando escenarios y estamos creando simulaciones, pero para ser nosotros. Cuidado, esto no es algo que yo diga que es... Sí, pero que con esto digo. hackeando nuestra propia naturaleza, ¿no? Al final lo... Bueno, no, yo es lo que discuto, que no creo que sea hackear nuestra propia naturaleza, porque creo que nuestra propia naturaleza es el disfraz. Ujú. Yo niego la idea y siempre he negado la idea de que el ser humano tenga una esencia natural. El ser humano no es natural y nunca será natural porque es simbólico. Y tú y yo, cuando vemos un árbol, vamos por el bosque y vemos un árbol y decimos, ah, mira, es natural. No, ese árbol no es natural. Tú no ves el árbol puro. Tú ves todos los árboles que tu cultura ha visto y todo lo que la palabra árbol en tu cabeza, pues, según tu cultura y tu tradición, te ha inculcado y resuena. Y tú ves todas las fotografías de todos y pinturas de todos los árboles que, en ese árbol. Y cuando una persona de otra cultura ve ese árbol, ve otro árbol. Entonces, Ni que somos hablar, animales solo a nivel orgánico, se podría decir. efectivamente, claro, yo lo tengo muy claro, somos animales a nivel orgánico, a partir de ahí somos seres simbólicos. eh, pero bueno, pero ojo, ya no solo eso, podemos ir más allá. El árbol que ve una garrapata no es el mismo árbol que ve un pájaro y no es el mismo árbol que ve un oso. El oso Ujú. usa el árbol para una cosa, el pájaro para otra, la garrapata para otro. Bueno, pues a los humanos nos ocurre, creo que exactamente igual. Ahí. Ahora comentábamos esto de los puntos de no retorno y de esta creación de nuevos escenarios. Claro, cuando leía esto me preguntaba qué papel tiene nuestra conciencia en todo esto. Una conciencia que, por otra parte, comentas en el libro que va desarrollándose a partir de la adolescencia. Bueno, puedes concretar más tu pregunta porque no llego a entender a qué te refieres cuando dices conciencia, porque claro, es una palabra muy amplia. Sí, me refiero a que ahora estábamos comentando un poco lo que nos diferencia de los animales, de que somos seres simbólicos. La conciencia que tenemos de todo este conocimiento, o sea, de lo que estamos hablando ahora tú y yo, cómo se refleja en la manera en la que desarrollamos nuestra vida. ¿Qué conexión hay entre nuestra conciencia de todo, de que Vale, realmente somos seres simbólicos y el vale. desarrollo de nuestra vida? Bueno, hay algo importante ahí, que es que ahora entendí lo que querías comentar, porque claro, es muy amplio, se puede enfocar de muchas maneras, pero tal como yo lo enfoco o creo en ir en el libro enfocarlo, eh, yo creo que lo que crea la conciencia de todo esto es sencillamente la idea de la finitud. Es decir, esa cosa que llamamos la naturaleza, que está ahí afuera, pongamos por caso cualquier animal, cualquier insecto, cualquier árbol, cualquier hoja o hierba, no tienen conciencia de la muerte. Eso es algo importantísimo porque yo recuerdo ser un niño, como todos, un niño cuando era pequeño, digo muy niño, cuando uno es muy niño, y por ejemplo pensar que cuando llegaba el verano, acababa el colegio, que ese verano era infinito, que nunca se iba a acabar, ¿no? ¿Por qué yo pensaba eso? Como supongo que todo el mundo. Pues pensaba eso porque aún no tenía la conciencia de que el tiempo es finito. Ujú. Cuando uno toma la conciencia de que el tiempo es finito, toma la conciencia de que existe la muerte, sea la muerte del verano, pongamos por caso, o la muerte de los cuerpos, o la muerte de cualquier cosa.
Y eso es lo que cambia absolutamente la forma de ver del ser humano, o sea, tal como nosotros concebimos el mundo respecto al resto de seres que existen en el planeta. Porque eso, la conciencia de la muerte es lo que nos crea la conciencia de una historia, de tener una historicidad, de pensar en el pasado para proyectarlo al futuro, predecir, intentar poner parches a las cosas. Eso todo lo hace pues tomar conciencia efectivamente de que el tiempo es finito. Ujú. Eso es lo que comentabas en el libro. Entonces, no sé si es apresurado decir que cuando somos niños somos seres menos simbólicos, somos más como los animales, y a medida que vamos ganando conciencia de nuestra identidad, de nuestra propia finitud, como comentabas ahora, nos vamos, nos vamos adentrando en ese universo simbólico que acabamos abrazando por completo. Claro. Bueno, sí, yo estoy totalmente de acuerdo con eso, ¿no? Hay una Sería un poco, especie. ¿no? Ese viaje, esa transición. Claro, claro. Sí, sí, hay que entender que un niño, antes de la adolescencia o en la primera niñez, vamos a decirlo así, es simbólico, pero es simbólico por ignorancia, vamos, porque no ha reflexionado aún y no sabe nada, no sabe aún nada del mundo. Ser un ser simbólico con conciencia es haber entendido lo que estamos hablando, que el tiempo es finito y que entonces tú dialogas con el mundo porque tienes miedo a la muerte y tienes miedo a que las cosas se acaben, ¿no? ¿Y Por eso, supuesto. existencialmente hablando, es una ventaja o una desventaja? ¿Te refieres a ese estado de la adultez o el de la niñez? No, el de la consciencia, sí, el de la De la co- adultez. Bueno, yo creo que es una ventaja, evidentemente. No hay cosa más. No puede ser. Bueno, no imagino vida más eh, sin sentido que alguien que no tenga conciencia de que el tiempo es finito y que se morirá y que las cosas cuestan y que las cosas hay que cuidarlas porque algún día se acaban. Lo otro es, con perdón, es la vida de los tontos, del que va por el mundo sin pensar o sin reflexionar, ¿no? Porque a no ser pobre que tenga una patología, que hay patologías que evidentemente impiden que las personas sean conscientes de sus actos y de lo que va a ocurrir. Eso es importante, porque eso es como cuando, enlazando un poco con lo que decías antes, como cuando se piensa que puede haber un niño artista, por ejemplo. Ujú. Eso es algo que se ha popularizado y que me parece terrible, porque me parece de una incultura total, ¿no? O sea, no entender que ningún niño puede ser artista, niño pequeño, muy pequeño, porque el arte es un lugar al que se llega, no del que se parte. Quiero decir que cuando un niño hace garabatos y un artista consagrado hace supuestamente garabatos, pongamos Joan Miró, yo qué sé, por decir un abstracto, Kandinsky, Ujú. hay padres o madres que dicen, mi niño hace lo mismo. No, no, porque el arte es algo a lo que se llega, no de lo que se parte. Entonces el niño está partiendo de ahí. Pero Kandinsky, para hacer eso, ha recorrido toda la historia del arte, ha pasado por todas las fases para llegar a ese punto de abstracción y de purificación de su propio estilo. Ujú. Y esto enlaza, aunque parezca que no, con lo que comentabas tú antes, ¿no? Que es la idea de que eh, la conciencia realmente es lo que un adulto gana a medida que va depurando su pensamiento y que va tomando conciencia de que las cosas existen, ¿no? Por eso un niño, tú dices, un niño es simbólico, pero porque el pobre no sabe otra cosa. Como un niño hace garabatos, claro, hace garabatos, pero porque no sabe hacer otra cosa, ¿no? Ujú. Que es diferente. En el anterior podcast hablábamos con Rafael Ruiz Andrés, que tiene un libro sobre la secularización en España. Comentábamos con él cómo ha ido evolucionando nuestra relación con el hecho religioso y cómo eso ha transformado por completo nuestra sociedad. En tu libro comentas, siguiendo con el tema del capitalismo, que este capitalismo también es una cuestión de fe, que nos han hecho creer en algo que realmente no existe y que es la religión más perfecta. Claro.
Claro, efectivamente. Eso es muy interesante porque, bueno, el libro, claro, es que no sé si hemos comentado que se llama, aparte de que se llama La forma de la multitud, tiene un subtítulo, que es Sí, Capitalismo, religión e identidad. Entonces, ¿por qué lo de religión? Bueno, la religión ha salido ya varias veces en esta conversación y está tocada en el libro y también a colación de la inteligencia artificial y de una serie de cosas, pero en referencia a lo que tú comentas, bueno, claro, es que hay que entender que todas las religiones, mm, como son mundos simbólicos, son construcciones simbólicas, todas se cuidan mucho de tener o guardar objetos materiales que puedan dar fe de que lo que están contando existe o existió, ¿no? Pues la religión cristiana, la sábana santa, el brazo incorrupto de Santa Teresa, el no sé qué. Otras ideologías que yo trato como religiones, por ejemplo, en el libro, por ejemplo, el comunismo, que ujú. para mí claramente es una religión, además muy parecida al cristianismo. Sí, Solo si le sí. quitas a Dios y le pones Tiene al sus propios proletariado, mártires. claro, los mártires y el proletariado llegará a un lugar edénico. Bueno, pues eso está, bueno, es una cosa que está muy estudiada, no lo digo yo particularmente, ese paralelismo entre comunismo y cristianismo. De hecho, la mayoría de lo que llamamos hoy comunismos son neocristianismos, pero bueno, pero también Como el el comunismo, fascismo o el nazismo, también eran religiones políticas. efectivamente, efectivamente, eran absolutamente eran, bueno, o sea, había que tener fe para creer en, ¿no? Para estar convencido. Pero todas esas religiones guardaban objetos materiales que pudieran justificar su ideología, ¿no? Por ejemplo, el comunismo tiene a Lenin embalsamado, o tenía a Lenin embalsamado en Moscú, bueno, pues para decir, no, que esto existe y esto es un santo, etcétera, al cual adoramos. Ahí ¿Qué podías ir a pasa con...? visitarlo, creo. Y... Sí, 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 pues efectivamente, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con el capitalismo? El capitalismo, que es otra forma de religión, de tener fe en la abstracción infinita, etcétera, y el crecimiento y el intercambio sin fin, es mucho más sofisticado, porque si nos fijamos, que es lo que argumento en el libro, desde que el oro ya no es el patrón. Ujú. El patrón ya no es o sea, el oro ya no es el patrón de ninguna moneda a partir de la Primera Guerra Mundial, pero ya luego definitivamente ya en todo el mundo a partir de los años 70 del siglo XX. Los 20 euros que tengo yo en el bolsillo, ¿quién da fe? O sea, yo tengo fe en que esos son 20 euros, pero no existe la materia patrón en ningún lado por la cual yo pueda intercambiar esos 20 euros, ¿no? Antiguamente, bueno, yo aún me acuerdo de cuando era pequeño, en los billetes ponía el Banco de España o el Banco Nacional de cualquier país pagará al portador de este billete de 1.000 pesetas. 1.000 pesetas se referían pagará en moneda, que era lo que valía. Bueno, era el sistema patrón. Desde que ya no existe todo eso, el dinero no está en ningún lado. Si no está en ningún lado, yo lo que tengo que hacer es un acto de fe, realmente de fe, en que el dinero que tengo en el banco, ya no los 20 euros que puedo tocar, que es un papel, sino ese dinero que todos tenemos en el banco, ¿en dónde está? Evidentemente no está en ningún lugar en concreto, no está allí en el banco, está Ujú. diseminado por el planeta Tierra operando. Claro, entonces eso es fe, porque yo tengo fe en que pongamos 1.000 euros en el banco, pero a lo mejor mañana, debido a la subida o bajada de la bolsa, o sujeto a las euforias o depresiones de 4 brokers que funcionan por ahí por el mundo, mis 1.000 euros pueden de repente valer 500 o 1.500. Por lo tanto, el capitalismo, en ese sentido, es una de las fes más sofisticadas que existen, en tanto nos obliga y nos hace creer que tenemos algo que en realidad no está en ningún sitio. Y ahí está la gran paradoja, ¿no? Por eso es tan perfecto y por eso yo creo que es de una forma imparable, ¿no? Ujú. La prueba está eh, o sea, países que hace 40, 50 años hubiera sido impensable que pensáramos que fueran a ser capitalistas, hoy día lo son.
de la Unión Soviética a China, imaginemos China o la Unión Sí, sí. Soviética, la India. Entonces, claro, es muy curioso eso, porque aún nadie se lo explica en realidad. ¿Por qué el capitalismo, siendo supuestamente tan perverso, como todo el mundo dice, sin embargo, no deja de crecer? De ganar Bien, adeptos, ¿no? claro. Entonces yo, Aunque hay claro, en el muchos países libro... de estos también que están abogando, igual que muchos economistas, en volver, precisamente señalando lo que tú estás criticando del capitalismo, en volver a tener ese respaldo con el oro. Bueno, sí, pero claro, pero eso son construcciones teóricas económicas. Otra cosa es que se puedan llevar a cabo. A mí me parece a fecha de hoy absolutamente imposible. Ujú. Que esto está relacionado Eh, con todo, que no vamos a entrar con todo el tema de la filosofía que hay detrás del Bitcoin y de su finitud y todas estas cosas. Efectivamente, está relacionado con eso. Pero yo creo que eso realmente son el mundo teórico. Mira, en el libro, esto no lo hemos comentado, lo voy a comentar ahora, por ejemplo, porque a raíz de lo que estamos hablando, en La forma de la multitud, sobre todo el libro planea una idea, que es una idea que llevo 30 años pensando, pero nunca la había encajado de alguna manera, aunque ya está en teoría general de la basura, de algún modo apuntada, que es la idea de que entre lo que el ser humano piensa o teoriza, las teorías que hacemos, entre eso y lo que el ser humano luego lleva a la Sí, experiencia, hay un agujero infinito, un agujero que nunca podemos pasar. Es decir, nunca todo lo que teorizamos lo podemos llevar a la experiencia exactamente. Pero al revés ocurre igual, todo lo que experienciamos, o mejor dicho, a todo lo que experienciamos, no le podemos encontrar una teoría que lo explique totalmente, ¿no? O sea, yo no puedo explicar totalmente, no existe ninguna teoría que explique por qué a mí esta mañana se me derramó una gota de café cuando estaba sirviéndome el café. No hay ninguna teoría. Por eso, eh, y del mismo modo, cualquier teoría no puede explicar la complejidad del día a día. De ahí lo que llamamos en la ciencia los sistemas complejos, que intentan dar una explicación, si bien siempre probabilística, ¿no? de las cosas que nos ocurren a un nivel. ¿Por qué sales a la calle y en vez de ir a la izquierda vas a la derecha y de repente te ocurre algo que no te iba a ocurrir? Obviamente. Todo ese tipo de cosas no hay teoría que lo pueda explicar. Y esto enlaza con lo que hablábamos, aunque parezca que no, enlaza perfectamente, porque, por ejemplo, tenemos una teoría económica de libre mercado perfectamente estructurada, o tenemos una teoría económica marxista perfectamente estructurada. Vale, eso es un mundo teórico que funciona sobre el papel. El problema, y esto es un problema de filosofía de la ciencia, el problema es que nunca sabemos cuándo, de facto, en la experiencia, tenemos ante nosotros una economía de libre mercado o una economía marxista, para poderle aplicar esa teoría. Entonces, claro, la teoría funciona, la cosa es saber cuándo en la vida realmente delante tenemos el marco adecuado para que esa teoría funcione. Hasta ahora ninguna ha funcionado perfectamente. La teoría liberal no funciona perfectamente, de ahí la cantidad de pobreza que en muchos lugares genera. La teoría económica marxista no ha funcionado, ni qué decirlo. Mira lo que ha ocurrido en la URSS, en India, etcétera. Entonces, es algo importante porque es a un nivel de filosofía de la ciencia o ya filosofía cognitiva también. Lo que teorizamos nunca puede ser llevado exactamente a la experiencia. Y eso es algo que el ser humano yo creo que debería tener claro, que hay un agujero infinito y que todo lo que intentamos, todo lo que hacemos, cultura, ciencia, arte, es intentar llenar ese agujero de alguna manera, o construir un puente que nunca es perfecto. Y con esto termino de comentar lo que es a lo que ibas tú, cuando decías, no, bueno, sí, pero hay teóricos o hay economistas que están ya abogando por volver a un sistema patrón, oro. Bueno, sí, están teorizando sobre eso. Pero ujú. a ver quién es el chulo que puede llevar eso, o chula que puede llevar eso a la práctica realmente, donde encuentra el marco adecuado, el lugar adecuado para poder aplicar esa teoría que yo creo que hoy por hoy es impensable. Ujú. Bueno, eso ya es un tema más geopolítico. Esto, que En estabas efecto, esto que estabas sí, sí. comentando, yo creo que está más relacionado con todo el tema del capitalismo antropológico,
Pero en la parte del capitalismo de tiempo infinitesimal hay un capítulo que dices que la relación sexual es imposible y empiezas diciendo cosas como que la relación sexual nunca puede existir como tal relación porque nunca sabemos cómo y de qué manera goza el cuerpo del otro. La relación sexual siempre es asimétrica y la complementariedad entre los dos amantes es tan solo una ilusión. Y dices que esta imposibilidad principalmente o exclusivamente viene del lenguaje, de esa invención de la idea de amor. ¿A qué te refieres con todo esto? Porque me pareció bastante interesante. Vale. Bueno, esto es una idea que, esta frase, la relación sexual es imposible, es una idea que el psicoanalista y filósofo Lacan enunció en los años 60 del siglo XX, que fue muy, muy rara y muy polémica, y que uno la primera vez que la lee o la oye se queda un poco atónito, como que la relación sexual no existe. Bueno, lo que quiere decir Lacan ahí es que él echa mano de Voltaire. Voltaire en su diccionario filosófico habla de cuando ve a una yegua fecundar a un caballo, perdón, al revés, a un caballo fecundar a una yegua. y Voltaire lo que comenta es que, o bueno, se da cuenta de que la relación entre el caballo y entre esos dos animales es perfecta. Y es perfecta, dice Lacan ahí ya, porque no tienen lenguaje. Como no tienen un lenguaje, su acoplamiento es meramente reproductivo, por lo tanto no hay conflicto entre la yegua y el caballo. Nunca hay conflicto. Se da o no se da, punto. El ser humano, como tenemos lenguaje complejo, metafórico, simbólico, los malentendidos empiezan ahí. Esta charla en realidad es un gran malentendido también, seguramente, porque es imposible que no lo sea, porque yo estoy intentando decir algo, tú lo estás percibiendo de un modo que nunca puede ser exactamente igual al que yo intento comunicar, quienes lo escuchen a su manera también lo percibirán de un modo diferente. Por lo tanto, lo que dice Lacan es que la relación sexual en el sentido de relación de tú a tú perfecta y simétrica es imposible, porque al contrario que los animales tenemos un lenguaje que introduce equívocos, y como introduce equívocos, yo no puedo saber nunca cómo goza el cuerpo de la otra persona. Por mucho que me lo explique y me lo diga o quiera comunicármelo, nunca podrá hacerlo porque lo va a hacer a través de un lenguaje humano, y el lenguaje humano lleva siempre implícita la metáfora y el equívoco. Ojo, que por eso mismo es más complejo que el lenguaje animal, ¿no? Que el animal no humano, quiero decir, pero introduce ese equívoco. Entonces esto es muy, muy interesante porque esa brecha es, en vez de, la mayoría de las personas, en vez de aceptar que esa incomunicación existe y que ya está, y que hay que vivir con ella, lo que intentan es llenarla. El ser humano, para llenar esa brecha que nos separa de esa relación imposible, lo que hemos creado es el invento definitivo, que es un invento maravilloso, que lleva muchos siglos entre nosotros, que es el amor, ¿no? Entonces, el amor, digamos que es ese parche que se pone entre las dos personas que no pueden tener una comunicación perfecta. Pero bueno, el amor parece que hace de puente, estamos enamorados y ahí queda. El amor, que es un concepto que, por otra parte, va evolucionando con los siglos y va tomando diferentes acepciones, ¿no? Sí, que explicas en el libro también. Efectivamente. Brevemente. Pero lo que me interesaba, para acabar con esto, es que como muchas veces no basta el amor, lo que ocurre es que esa cesura que hay entre dos personas no se puede llenar, y ahí es donde entra a veces el mercado. O casi siempre. Entonces el mercado entra y dice, tranquilo, tú vives angustiado porque no puedes tener una relación perfecta con los demás, no te preocupes, esa relación te la voy a dar yo a través de la compra, la venta. Entonces aparece lo que llamamos todos el consumo. Entonces tú empiezas a consumir objetos. Entonces de repente además lo quieres todo y ya, porque el mercado es tan perverso que te ha hecho creer que esa angustia que tú tienes por no poder relacionarte con los demás la vas a poder suplir con objetos, y además objetos que puedes tener ahora. Que si te fijas es un pensamiento propio de los niños, un pensamiento infantil, ¿no? Lo quiero todo y ahora.
Pero Pero también es toda claro, una eso contradicción, porque es el propio mercado el que te vende la idea perfecta del amor o la pareja perfecta con unas cualidades perfectas y al mismo también. tiempo tiene soluciones para combatir esa, ¿no? Efectivamente, efectivamente, lo has dicho perfectamente, no lo diría yo mejor efectivamente. Entonces es como un círculo vicioso en el cual el mercado siempre tiene soluciones para algo. Pero ¿qué pasa? Que como la mayoría de las soluciones que te propone el mercado en realidad no solucionan esa cesura, esa brecha constitutiva que hay en el ser humano de que la relación sexual es imposible, como por mucho que compres, eso siempre va a estar ahí, eso nunca te va a poder relacionar con los demás perfectamente, por muchas cosas que compres y que consumas, hay un momento en que eso solo lo que hace es inflar el ego. Eso solo revierte en inflar el ego, en ensanchar el ego de la persona que está consumiendo. Y claro, como hay un momento en que el ego no se puede inflar más, es cuando muchas veces explota y es cuando llega la depresión o Ujú. llega, o al contrario, ataques de violencia. ¿Por qué? Porque no aceptamos que no podemos tener una relación perfecta y el mercado, desde luego, no puede ser un sustitutivo de eso, ¿no? Pero entonces, Agustín, acudiendo a un género que te fascina, que es la autoayuda, Eh, ¿qué puede hacer el individuo frente a esta situación? O sea, según tu Nada, opinión. ahí está, nada, Nada. nada. No puede hacer O sea, nada. El aceptarlo. individuo, aceptarlo, claro, aceptar que es que el drama está ahí en que no lo aceptamos. No aceptamos que la relación sexual y por extensión cualquier otro tipo de relación es imposible como relación perfecta y como relación estrictamente simétrica. Con la Siempre cultura hay algunas. popular va en otro camino, porque tú coges cualquier revista, cualquier contenido de internet, constantemente te están dando consejos, recomendaciones para alcanzar esa perfección o para solucionar los problemas en tus relaciones con amigos, con tus padres, contigo mismo. ¿Cierto? Bueno, eso puede ayudar digamos, a suavizar cosas, pero Ujú. si crees que las va a solucionar totalmente, te están engañando y lo único que haces es retrasar la frustración, ¿no? Hombre, ¿por qué somos la sociedad más medicalizada? Entre otras muchas cuestiones de antidepresivos y cosas así. Bueno, pues porque efectivamente hay toda como tú dices, una tendencia de la positividad que como si eso fuera posible, ¿no? Y que lleva a un punto en el cual la gente cree que hay recetas para relacionarse con los demás y estar siempre a bien con los demás y llegar a Ujú. relaciones perfectas. Bueno, eso es imposible, Pero si, ¿no? si aceptamos esta premisa de la aceptación, valga la redundancia, por Mm. ejemplo, la terapia psicológica es una estafa, o sea, es un engaño realmente. Bueno, no creo que sea, no, tampoco creo que sea una estafa o un engaño. Sencillamente, bueno, hay terapias psicológicas que lo que hacen es precisamente de hacerte consciente de que es imposible la satisfacción Ujú. absoluta. O sea, el problema está en realidad en que nos han vendido, nos quieren vender desde hace mucho tiempo que puede existir una satisfacción absoluta. Y eso no puede existir porque somos humanos y como humanos estamos sometidos a frustraciones como alegrías también, ¿no? Pero Ujú. que la satisfacción absoluta no te la va a dar ni una pareja, ni un objeto que compres en Amazon y lo tengas a los 5 minutos, ni el repartidor de globo que te puede traer a tu casa a las tantas de la mañana cualquier cosa. La felicidad no va a venir por ahí. Para empezar, la felicidad no existe. Empecemos Ujú. por ahí, como absoluto, ¿no? Ujú. Es una idea naif. Existen Ujú. estados de bienestar y de malestar y son con los que hay que ir. Bueno, pues a todo esto viene a que el capitalismo, evidentemente, ha sabido aprovechar todo eso y con esto acabo para lo que en el libro llamo el emocapitalismo, Sí, que es el capitalismo vehiculado a través de nuestras emociones. El emoción. capitalismo se ha dado cuenta, bueno, el capitalismo, el mercado, de que ya no hay que obligarnos a hacer nada porque ya lo hacemos nosotros solos, que es comprar, comprar, porque lo que nos dicen es vamos a satisfacer tus emociones, tranquilo, Y que comprar tú te sientas, experiencias también. efectivamente. Esa es la nueva materialidad. Claro, tú quieres tener esa experiencia, la vas a comprar, no pasa nada. Y claro, todo eso va creando un modelo ficticio, evidentemente, de experiencia bluff, que al final es un bluff y por la cual pagas, ¿no? Ujú. Estás pagando, ¿no?
Y claro, de ahí que venga luego la frustración o la ira, ¿eh? O la ira. Hay personas que como niños pequeños se cogen rabietas, pero que en un adulto puede ser peligroso porque puede pegar a su mujer, a sus hijos o a su marido o a su vecino por no tener lo que realmente quiere porque le han dicho que puede tener eso ahora y ya. Claro, eso no puede ser. A veces no puede ser, ¿no? Vaya diagnóstico más preocupante. Antes de terminar, Agustín, dos temas que me gustaría tratar contigo brevemente. Sí. Uno es el tema de la nueva oralidad, que te lleva a escribir en el libro sobre las fake news, que me parece un tema fascinante y de rabiosa actualidad, que presenta la nueva oralidad como el nuevo analfabetismo. Sí, bueno, las fake, claro, eso, bueno, como tú dices brevemente, porque eso tiene una historia muy larga. Digamos que la oralidad, en realidad, si nos fijamos, ¿en qué se diferencia la oralidad del registro escrito? Pues en que la oralidad, que es propia de los pueblos sin escritura, vamos a decirlo así, técnicamente analfabetos, lo que hacen es ir trastocando el mensaje original. Y esto lo vemos nosotros cada día en nuestra propia vida. Un amigo te cuenta a ti una cosa, tú se lo cuentas a otro, ese otro se lo... Y al final, al cabo de un mes, 2 meses, lo que se contó oralmente al principio, bueno, pues puede tener otro relato. Por eso, entre otras cosas, los políticos nunca escriben nada, si te fijas. Un político nunca escribe, es muy curioso eso. Solamente como los chamanes o como los sacerdotes creen en la oralidad, en la palabra, porque también al no quedar registro escrito, uno siempre puede más o menos desdecirse, decir que alguien lo ha trastocado por el camino, pero ¿por qué yo cuando voy aquí a una cafetería y tomo un café pido un ticket? Porque queda un registro escrito. ¿Por qué cuando compras o vendes un coche, una casa, lo que sea, vas a un notario? No hay registro escrito, pero sí hay registro audiovisual de lo que hablan. Perfecto. Por eso, claro, en las últimas épocas, en los últimos años, tienen que ir con mucho más cuidado, efectivamente. Pero bueno, a veces ha llegado un punto de cinismo que ya les da igual que les hayan grabado diciendo algo y diciendo lo contrario. Pero bueno, brevemente. Hasta ahora, porque queda poco tiempo, hasta ahora el registro escrito era el que daba fe de lo que había ocurrido, de verdad. Una compraventa o un hecho, la fotografía como registro policial o como registro pericial. Bien. Las fake news, si nos fijamos, es una cosa muy rara porque han introducido la falsedad en el registro escrito. Y es algo muy curioso. La falsedad o el trastocamiento que era propio a la oralidad, un amigo me ha dicho que, y ahí vale cualquier cosa, se ha introducido en el registro escrito y la gente lo vamos pasando como algo normal y, sin embargo, el registro escrito siempre estaba reservado para lo que no podía ser trastocado o falseado porque por algo era un registro escrito. Por eso llamo, metafóricamente, a las fake news la nueva oralidad, ¿no? Antes de terminar, el último tema que quería comentar contigo, que me parece muy interesante, aparte es un tema ya muy manido, que es todo el tema de la colonización del ocio. Comentas que el ocio se ha industrializado y que ha pasado a ser un trabajo camuflado, ejemplificado en el consumo de viajes, os lo comentamos un poco antes, objetos, entretenimientos. Y añades frases que, no sé, me parecieron provocativas y las entendía, pero así a medias, que dices que hace mucho tiempo que las vacaciones son un trabajo más, trabajar para los demás. Es decir, que cuando estamos de vacaciones, como consumimos experiencias, objetos y todo esto, pues estamos trabajando para los demás. ¿Podemos hablar un poco de esto, de lo que después también llamas la religión ocio? Bueno, pues en realidad es lo que acabas de comentar tú. Es la idea de que antes el trabajo estaba reservado a un focalizado en un escenario, volvemos a la palabra escenario, escena, a un escenario muy claro que era el centro de trabajo, bien sea la fábrica, la oficina o lo que fuera. Se introdujo con el tiempo, en el tiempo de vacaciones, en el tiempo de ocio, el tiempo del que es el tiempo, hoy día ya es el tiempo del consumo. Yo cuando era pequeño pues íbamos de vacaciones a un pueblo o lo que fuera y allí estabas un mes, bueno, pues nada, bien.
Ahora, toda vacación que realmente sea digna de llamar así, pues está consumiendo, está trabajando para los demás. Pues vas a un restaurante, vas a una playa, allí consumes algo, alquilas un coche, te montas en un avión. Lo que estás haciendo es producir dinero para otros. Estás trabajando para otros, ¿no? El sumum ya se ha dado cuando, que es lo que digo ahí, que es como el sumum ya del capitalismo del ocio, que es cuando, desde hace no tantos años, el trabajo ya no solo está focalizado en una escena y ya no solo en el tiempo de vacaciones, que como digo es trabajar para otros, sino que ya también se trae a casa. Entonces, pongamos el caso del teletrabajo no regulado, pongamos que esto empieza ya en los finales de los 90 en las empresas de Silicon Valley, Google y tal, cuando empezaban, que decían que sus trabajadores iban allí y tenían hamacas y era como jugaban al ping-pong en tanto trabajaban. Esa idea de que ocio y trabajo tan perversas son la misma cosa, ¿no? Confundan, sí. Bueno, pues eso ya está. Entonces nosotros llegamos a casa y seguimos trabajando, poniendo WhatsApps para un compañero o compañera de trabajo que necesita algo, a cualquier hora del día, etc. Es decir, que aunque supuestamente estemos de ocio, un domingo, un sábado, seguimos trabajando. Uh-huh. De ahí que el ocio, de ahí que yo lo que creas que, lo que digo en el libro es que creo que el capitalismo monetario, su fin último era ese precisamente, ¿no? De alguna manera, o es, al menos hasta la fecha, ir conquistando todos los escenarios hasta llenar las 24 horas de nuestro día, incluso nuestro ocio, y que se ha convertido, por otra parte, en una suerte de religión, porque por otra parte, paradójicamente, todos queremos ese ocio. Ah, no, qué bien, estar en mi casa aquí poniendo cosas. Voy a poner 5 estrellas aquí en TripAdvisor porque he ido a este restaurante. Bueno, tú estás trabajando para TripAdvisor gratis en ese momento. Bueno, pues todo eso es esa forma de lo que llamo la religión ocio, ¿no? Sí, sí. Esto me recuerda un poco, que lo leí hace mucho tiempo, de Byung-Chul Han, que creo que era el de la topología de la violencia. Comentaba cómo, a raíz del capitalismo, que ahora no necesitamos de que alguien nos someta, sino que nos sometemos, o sea, que la autoexplotación es propia, que ha llegado un punto en que nosotros somos nuestros propios esclavos. Ahí él es muy certero. Es un pensador que yo tengo mis problemas con él porque lo veo un tanto apocalíptico cuando habla de tecnología. Creo que yo creo que está quizá demasiado influido por el pensamiento orientalista y hace una mezcla con la tecnología un tanto pesimista que yo no comparto, ¿no? Pero bueno, claro, ahí ha estado muy agudo porque, bueno, es algo que yo comparto totalmente. Agustín Fernández Mayo, autor de La forma de la multitud, con el subtítulo que no habíamos comentado al principio, Capitalismo, Religión e Identidad. Ha sido un placer charlar un rato contigo. Aprovecho también para animar, que lo diremos en la introducción y en la conclusión, de que la gente que escuche este podcast pues anime a comprar tu libro y a leerlo, a disfrutarlo. Y por mi parte, Agustín, nada más. Me encantaría poder volver a charlar contigo de estos libros que están cocinándose de manera así diversa, como una cocina. Y nada, un placer haber compartido este rato. Pues igualmente, un placer, Alexis. Y no sé si hemos dicho que el libro fue primer premio ensayo Eugenio Trías, sí. Eugenio Trías, por lo cual es para mí todo un orgullo que ese premio comience de semejante pensador al que tanto admiro, pues que comience con un libro mío. Uh-huh. Y bueno, nada, pues ha sido un placer estar en Humanistas sin complejos. Sí. Me encanta ese título, Sin complejos, me parece fantástico. Era una manera de quitarme presión. Perfectamente. Pues hasta cuando quieras. Pues muchas gracias, Agustín. Cuídate mucho y hasta la próxima. Igualmente. Adiós. Adiós. Y eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por escuchar este episodio con Agustín Fernández Mayo, autor del libro La forma de la multitud, Capitalismo, Religión, Identidad.
Espero de todo corazón que hayáis disfrutado tanto como yo al charlar con Agustín y cuando estuve grabándolo, y también cuando después hacemos todo el trabajo de publicación, que repasamos el episodio. Yo personalmente con este libro y con la charla con Agustín he aprendido muchas cosas nuevas. Quiero agradecer de nuevo especialmente a Agustín y a su editorial Galaxia Gutenberg por su tiempo y por compartir con nosotros su experiencia y sus conocimientos. Fue un placer tenerlo como invitado y espero que pueda volver a este podcast muy pronto en el futuro. También quiero dar las gracias a todos los que seguís este proyecto y que nos enviáis vuestro apoyo día a día. Sin vosotros este podcast no sería posible, y espero que sigáis escuchando este podcast y bueno, también Rosewood, que sabéis que hace más de un mes que hemos empezado otro proyecto, y que lo compartáis siempre que podáis con aquellas personas que creéis que puedan estar interesadas en este tipo de charlas. Os recuerdo una vez más que este podcast está patrocinado por Fermat, que podéis visitar su página web fermat.ws y uniros a su comunidad de innovadores y pensadores. Y como siempre, no olvidéis que nos podéis seguir en redes sociales, que os podéis suscribir a nuestra newsletter. Estoy dándole una vuelta a las newsletters, por eso ese parón de 2 o 3 semanas ya, pero creo que la semana que viene volveré con ideas frescas. Y nada, os invito a disfrutar de todos nuestros podcasts pasados. Están en todas las plataformas de distribución. Si queréis contribuir un poco más al proyecto aportando algo de dinero, podéis hacerlo a través de Patreon y convertiros en mecenas del proyecto. Y nada más, os dejo todos los enlaces de información siempre aquí abajo en la descripción del episodio, y nos vemos en el próximo episodio de Humanistas sin Complejos. Gracias y a cuidarse. Sapere Aude. Humanistas sin complejos.